Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Saludos, compañeros de aventuras interdimensionales. Qué bueno verlos regresar a esta saga que tanto nos atrapa. Aviso del narrador, todo esto es ficción en estado puro. Así que no intentes activar magia real, los resultados son inciertos. La historia y todos sus derechos pertenecen a su autor original. Nosotros solo somos los bardos que la comparten contigo. Ya estamos en Patreon y listos para recibirte. Suscríbete y accede a los fanfics antes que lleguen a YouTube. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando mundos y aventuras sin límites. Punto. Capítulo 325 Lugares desconocidos comillas. Yo al decir esto, Nami mostró un rastro de miedo en su rostro. Resultó que, mientras los piratas del sombrero de paja navegaban, algo parecido a un agujero negro apareció repentinamente frente a ellos. Absorbió todo el barco. Tras entrar en él, Nami perdió el conocimiento por completo. Al despertar, se encontraba en un páramo. Tras unos días de inanición, aparecieron repentinamente suministros espaciales y sobrevivió. Justo ahora, Nami estaba casi congelado. Pero, inesperadamente, encontró un pequeño refugio. Así que esta escena. Y se sintió muy decepcionado al escuchar esto. Parece que Nami tampoco sabe cómo llegó allí. Esto lo preocupó mucho. Nunca esperó que esto sucediera. Al principio, Y aún pensaba en encontrar a alguien a quien preguntar. Entonces, naturalmente, puede preguntar con claridad. Y también estaba preocupado de que la primera persona que conociera fuera alguien superpoderoso. Quizás no tuvo tiempo de preguntarle nada y fue eliminado directamente por el bando contrario. Es muy posible. Después de todo, es un lugar completamente desconocido. Y al ver a Nami en este mundo pirata, Y sintió un gran alivio. Al mismo tiempo, estaba secretamente encantado. En ese caso, debería estar bien preguntarle a esta chica qué estaba pasando. Y sintió que estaba muy cerca de la verdad. Pero lo que Y nunca imaginó fue que esta Nami había sido inexplicablemente traída a este mundo por una fuerza misteriosa. Esto realmente lo mareó un poco. Entonces, ¿qué clase de lugar es este? ¿Podría ser? ¿Está este lugar lleno de gente del mundo pirata? Después de todo, yo también estoy aquí. Y también se quedó atónito ante sus propios pensamientos. Pero el problema es que, tras reflexionar sobre ello, esto debería ser improbable. Aunque digo que estoy aquí ahora, es una situación especial. Quizás lo de Nami sea solo una coincidencia. Sin embargo, aunque Y está relativamente decepcionado ahora, no está demasiado deprimido. Porque solo entonces comprendió que no todos los participantes en este juego de supervivencia eran fuertes, por flores. Al menos, la Nami que vi era una persona común y corriente. Si bien es cierto que es mejor acercarse que el hombre promedio, eso fue lo que pasó. Esto también tranquilizó mucho a Y. Le preocupaba que hubiera tanta gente extremadamente poderosa. Y él es el más débil. De ser así, sería realmente incómodo. Y tenía mucho miedo de que algo así sucediera. Pero ahora se da cuenta de que parece estar pensando demasiado. Así que, en cierto modo, Y no está tan mal de humor. Incluso se relaja un poco. Ven a hornear, no me conoces, pero me siento muy familiar con tus sombreros de paja. Comillas de acuerdo, gracias. Nami dudó un momento. Luego se sentó junto a Y. Pero ahora Y está un poco preocupado. De la emoción de ese momento, a la claridad total del contexto, la mente de Y volvió a profundizarse. Empecé a pensar en qué hacer a continuación. Al ver que Y cayó, Nami se sintió un poco extraña. Punto. El capítulo 326 solo puede ser así. Parecía que el hombre frente a él ya no se prestaba atención. En fin, sin malicia. Como Nami también siente a Y salir, el hombre frente a él es realmente muy fuerte. En cuanto a si su propio capitán, Luffy, es fuerte o no, no lo parece. Pero en general, no es algo que uno pueda manejar solo. Simplemente no es tan malvado. De hecho, Nami estaba muy preocupada después de llegar aquí. 160, pero ahora está un poco más relajada. Comillas algún plan tras un largo silencio, Nami fue la primera en preguntar. Comillas no hay ningún plan. Probablemente solo espere a que deje de nevar y luego use la velocidad máxima para entrar en la montaña de enfrente. Tengo el presentimiento de que después de entrar allí, debería considerarse que no va por buen camino, y con tu inteligencia, deberías ser capaz de pensar en esto.
Y lo pensó y dijo, comillas bueno, eso es lo que yo también planeé, no sé cuándo dejará de nevar, respondió Nami. Eso es todo por ahora, 35 Y suspiró. Y quería charlar con Nami. El problema, sin embargo, es que no está en ningún canal en absoluto. Esta Nami debería venir de otro mundo marino, ya es una niña grande. Debería haberse unido al grupo del sombrero de paja ahora. En el mundo pirata donde estaba Y antes, esta Nami todavía era una niña pequeña. Y lo que a Y le importa, por supuesto, son los dos mundos piratas con los que está familiarizado. Así que parece que no hay nada de qué hablar. Por otro lado, después de que Nami y Y se conocieran, poco a poco comenzaron a hablar más. Empieza a analizar lo que está pasando en este lugar. Y respondía con dos frases de vez en cuando. Cabe decir que las suposiciones de Nami también son aceptables. Pero, por supuesto, Y también pensó en estas cosas. Con la información disponible, es realmente imposible analizar nada. Eso no quiere decir que dos personas no sean lo suficientemente inteligentes. Más bien, no queda nada por analizar. Esto también inquietó a Y. Pero ahora mismo no hay una buena solución. Solo hay que esperar un momento a que deje de nevar. Resultó que siguió nevando hasta la noche. Y el aullante viento del norte no paró. Parece que volverá a amanecer. Al anochecer, ambos sacaron su propia comida y comieron bien. Luego se acostaron temprano a descansar. Y Nami esperan que deje de nevar en cuanto abran los ojos al segundo día. Eso sin duda sería lo mejor. Después de todo, ambos tienen un presentimiento. Lo mejor es entrar temprano en esa cordillera. Sin duda. Mientras dormía, Y le dejó la supuesta cama a Nami y se durmió solo en el suelo. En realidad, Y intentaba hacer una broma. Por ejemplo, dormir juntos, etc. Pero el problema es que, frente a esta Nami, Y no puede pensar en eso. Esta razón en particular es lo que le hace sentir un poco raro. Principalmente porque proviene de ese mundo pirata espejo. En ese mundo pirata, la línea temporal es relativamente temprana. Papá Barba Blanca era incluso relativamente joven. En cuanto a esta Nami, está en otro mundo pirata. Así que no entiendo por qué Y siempre se siente mayor que Nami 2.3. Como ese tipo de tío. Esto es lo que le hizo sonreír con amargura. De hecho, tener una mujer hermosa a su lado debería haberlo hecho sentir mejor. Pero el problema es que Y no podía sentir ese sentimiento especial por esta chica. Siempre me siento como mi propia sobrina. Y realmente no podía superar este sentimiento. Así que solo puedo tratarla como a una niña. Punto. Capítulo 327 Prioridad máxima. Después de que Y Nami descansaran aquí una noche, a primera hora de la mañana del segundo día, la tormenta de nieve cesó por completo. Pero el problema es que aún hace frío. Y tembló al salir. Pero el problema es que, como el viento y la nieve han parado, aprovechemos esta oportunidad para dirigirnos hacia esa cordillera. Ambos pensaron que si avanzaban con todas sus fuerzas, podrían llegar a la cordillera antes del anochecer. Pero, por supuesto, sin duda hay cierto riesgo. Porque tal vez cuando estén a mitad de camino, la tormenta de nieve vuelva. ¿Qué debo hacer hasta entonces? En esa enorme ventisca, ninguno de los dos duraría mucho. Porque la ropa de ambos es relativamente delgada ahora. Aunque dicen que hay algo para encender fuego en esta mochila, el problema es que con una ventisca así, es imposible encender las llamas. Esto realmente hizo que Y dudara un poco. Por ejemplo, dos personas acaban de salir de aquí, y de repente, hay una tormenta de nieve como la anterior. Y en este momento, debe ser imposible vivir incluso avanzando, y no será posible retroceder. Así que Y debe estar muy indeciso ahora. Ojalá estuviera solo. Ahora tengo a Nami a mi lado. Y todavía tiene una fuerte impresión de esta chica. De hecho, Y tiene una impresión relativamente buena de todos los miembros de la banda del sombrero de paja. Así que, en ese caso, Y no quería que esta chica sufriera directamente con él. Pero el problema es que si se queda aquí de nuevo, Y sentirá más peligro. Y no podía explicar por qué, en esta escena similar a un juego de supervivencia, siempre sentía que sería imposible permanecer en esta llanura todo el tiempo. En ese caso, habría problemas. Y desconocía la lógica. En cualquier caso, debía ser su intuición. Y sentía que debía salir de esta llanura cuanto antes. Entrar en las montañas cuanto antes era lo más importante.
En cuanto a las razones específicas, ella no podía explicarlas con claridad. Y, casualmente, esta Nami realmente sentía lo mismo. Por lo tanto, en este caso, aunque ambos duraron un buen rato, también partieron rápidamente. Y aunque ella había sufrido algunas heridas, aún sentía el poder del espacio flotando sobre su cuerpo. Sin embargo, la fuerza física y la velocidad de ella seguían siendo mucho mayores que las de la gente normal. Cuando ella apareció, tiró de esta Nami y corrió hacia adelante rápidamente. Ella había trazado un plan: cuando Nami 160 no tuviera fuerza física, podría correr con ella a cuestas. Ella no sentía que Nami fuera su propia fuente de energía. Porque, ante todo, ella es una persona más dispuesta a ayudar a los demás. Al mismo tiempo, ella la prefería. Hay otra razón muy importante: ella no la menospreciaba. Ella creía que, en esta situación tan peligrosa, Nami también debería ser capaz de desempeñar un papel importante en un momento crítico. Debería ser considerada una compañera de equipo fuerte. Así que, en ese caso, ella debía llevarla consigo. Punto. Capítulo 328, la montaña al frente. Pero lo que ella no esperaba era que la fuerza física de Nami fuera realmente excelente. Mucho mejor de lo que imaginaba. Esto lo sorprendió un poco. Pero pensándolo bien, sintió alivio. De hecho, era así, porque antes de unirse a los piratas del sombrero de paja, viajó por todo el mundo para ganar dinero. Además de ser muy inteligente y atenta, su fuerza física también debía ser excelente. Al fin y al cabo, también era una actividad física. Ella aún recordaba que, en la primera escena de One Piece, Nami, pescando en aguas turbulentas, también hizo muchas cosas buenas y luego las llevó al bote. Viéndolo así, es ardiente y puede llegar a cualquier parte. Es a la vez física y poderosa. Así que no es de extrañar que aún pueda correr. Sin embargo, después de otra media hora, la fuerza física de Nami finalmente se sintió incapaz de seguirle el ritmo. Ella también se detuvo decisivamente. Entonces, los dos se sentaron en el lugar, comieron directamente y asaron el fuego. Porque ahora no es solo la nieve la que ha parado. El viento ha cesado por completo. Entonces ella y Nami encontraron un montón de ramas y hojas secas y luego encendieron un montón de llamas. Aunque se dice que ninguno de los dos tiene frío ahora, nadie puede predecir qué pasará después. Ahora, intenta hornear lo mejor que puedas. Durante el descanso, si esto existe, debe aparecer tanto como sea posible. Además, aunque ella y Nami han comido por la mañana, solo han pasado más de 2 horas. Pero el problema es que ahora es muy agotador, así que los dos deben tener suficiente para comer. Siempre mantén tu cuerpo en un estado óptimo. De esta manera, puedes correr directamente hacia la cordillera frente a ti con la mayor velocidad. Al mismo tiempo, también puedes lidiar mejor con la repentina ventisca. Y ahora, después de más de 2 horas de viaje rápido, la cordillera frente a ti es más claro. Ella predijo que, si no ocurría nada inesperado, podría entrar a la montaña a las 4 en punto páginas M. Y apenas eran pasadas las 9 de la mañana. Ahora ella puede ver la hora. Porque, tras sobrevivir a la primera etapa, esta mochila de tela lo tiene todo. Incluye un reloj electrónico resistente al agua. También puede medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aunque no es un dispositivo de alta gama, en general está bien. Para al menos poder ver la hora es bastante bueno. Ella miró la hora y calculó la distancia. Parecía que aún quedaba tiempo. Mientras no fuera la ventisca de ayer, no debería haber problema. Así, ella y Ina, de Zhao Zhao, Mei, después de comer y asar al fuego, volvieron a correr. Ya no podía ser como caminar. Tenía que ser como correr una maratón. Si se dice que una vez que se afloja, las consecuencias son impredecibles. Ella prevé que tardará un poco, lo que significa que Nami podría estar sin fuerzas después del mediodía. En ese momento, puedes llevar a la niña a cuestas a las montañas. Punto. Capítulo 329. Un atisbo de posibilidad. Sin embargo, lo que ella no esperaba era que justo antes del mediodía se observara un cambio en el cielo. De nuevo, densas nubes oscuras se cernían sobre el cielo. Luego, esporádicamente, comenzaron a caer pequeños copos de nieve. Aunque se dice que aún no hay viento, ella siempre presiente que habrá otra gran nevada en 2 horas como máximo. Y apenas son las 12 del mediodía. Ella observó las montañas que se veían claramente a lo lejos y no pudo evitar sentirse muy ansioso.
Bankshan corría como un caballo muerto, esta frase no tiene sentido. Aunque esta cordillera parece muy cercana, sin 4 horas, es imposible entrar en ella. Incluso si hay una ventisca 2 horas después, entonces a y Nami les resultó absolutamente imposible aguantar 2 horas en la tormenta de nieve, porque hoy hace mucho frío. Es la misma frase, aunque se dice que 2 personas tienen algo para hacer fuego, pero esto no cumple esta condición en absoluto. Entonces, si ese es el caso, y realmente tiene que pensar en otra forma. Y miró a su alrededor con ansiedad durante 4 semanas, buscando un refugio como el de antes. Y esta Nami no es tan tonta como para saber qué forma tiene ahora. También está muy ansiosa. La situación actual es realmente preocupante. Regresar simplemente no es realista. Porque el viaje ya está a más de la mitad. Y ahora, si se dirige hacia esa cordillera, es demasiado tarde. 2 personas morirán congeladas en el camino. ¿Acaso va a arriesgarse a la más mínima posibilidad? Es decir, 2 personas continúan corriendo hacia adelante y luego buscan un refugio. ¿Se puede encontrar un lugar similar antes de que llegue la tormenta? Pero el problema es que, aunque dijo que sentía que poseía el aura del protagonista hasta cierto punto después de cruzar, también comprendió que su suerte no podía ser tan buena. De hecho, si nos basamos en un análisis objetivo y sereno, y sintió que tal vez no poseía el aura del protagonista. El supuesto halo de protagonista, BCCD, de y solo se manifiesta en un sistema de registro tras cruzar. Luego, tras atenuar la atmósfera sobrenatural, el sistema se mejoró de nuevo. Además, y no siente que posea ese halo de protagonista que convierte la mala suerte en buena. Así que, en ese caso, y pensó que sería demasiado arriesgado arriesgarse a la más mínima posibilidad. Entonces, si era así, ¿qué debía hacer? Y miró a su alrededor con ansiedad y finalmente tomó una decisión audaz. Aunque dicen que ya no hay refugio en este lugar, puedes crearlo tú mismo. Y sintió que la tormenta de nieve no llegaría en 1 hora. Su llegada debería ser 1 hora más tarde. Si esto ocurre en 2 horas, sería demasiado tarde. ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos ahora? Nami también estaba muy ansiosa. No importa, encontraré la manera. Ayúdame rápido a ver dónde hay terreno relativamente más bajo por aquí. De acuerdo, voy. Nami, aunque dijo que no entendía a qué se refería obedeció. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 330 bien hecho. Aunque los dos acaban de conocerse. Pero esta Nami puede sentir a y saliendo, y no es una mala persona. Al mismo tiempo, hay un dominio inexplicable. Este tipo de temperamento realmente puede haberse visto en Lune Fey de su propio grupo pirata. Y para ser honesto, aunque Nami no quería admitirlo, siempre sintió que y tenía otro tipo de carisma es más convincente. Así que no pregunté el motivo, simplemente fui a buscar este tipo de lugar. Y, por supuesto, y ya no podía estar inactivo, sino que fue a hacer lo mismo con Nami. Los dos se separaron. Unos 3 minutos después, Nami gritó desde unos 300 metros de hay una depresión aquí. Veamos si está bien. Bien hecho. Y se llenó de alegría al enterarse de la noticia y corrió rápidamente. Cuando llegué, me pareció un lugar ideal. Probablemente tiene unos 10 metros cuadrados. Hay una depresión natural. Está unos 60 centímetros por debajo del horizonte. Este lugar aún le hace sentir a y muy ideal. Así que y se agachó rápidamente e hizo ladrillos de nieve allí mismo. Al principio, Nami no sabía qué estaba haciendo y. Pero cuando y hizo ladrillos con la nieve y los colocó junto al área, Nami supo al instante lo que y estaba pensando. No pudo evitar abrir los ojos de par en par. De hecho, debo decir que la idea de y es bastante audaz. Y sin duda puedes intentarlo. Ahora y planea hacer una casa de nieve similar a una cabaña esquimal. Pero claro. Por supuesto, y no tenía la intención de vivir en este tipo de casa. Pero solo lo suficiente para que 2 personas se escondieran en ella. Solo esperaba a que pasara la ventisca. No necesitaba un área particularmente grande. Casi lo mismo. Y Nami no necesitaba que y diera órdenes, simplemente se agachó y comenzó a hacer este tipo de ladrillos rápidamente. Debido a que el clima ahora es muy frío, es muy adecuado para hacer este tipo de cosas.
Pronto, y la gente de Nami usaron este ladrillo extremadamente especial para rodear esta depresión. Y había aproximadamente media persona amontonada en el camino, para flores. Gao y miró la hora, ya eran las 12:40. Así que esto también puso a y muy ansioso. Asegúrate de terminar esta pequeña casa esquimal antes de la 1 en punto. Porque y sintió que entre la 1 en punto y las 2 en punto, esta ventisca vendría. Puede que vuelva a las 2 en punto. Pero también es posible que llegue a la 1 en punto. Ahora el clima se está volviendo cada vez más sombrío y el viento es relativamente fuerte ahora. Así que ahora debemos aprovechar todo el tiempo. No debe haber holgura. Pronto y Nami estaban tan ocupados que estaban sudando. Esto es incluso más agotador que correr en la nieve. Y finalmente a la 1 en punto, los dos construyeron con éxito una pequeña casa hecha de ladrillos de hielo o ladrillos de nieve. Esta casa debe ser mucho peor que la casa del esquimal. Ninguna comodidad en absoluto, muy estrecha. Pero y tampoco pidió estas cosas. Ahora solo espero que esta casa les permita a los dos sobrevivir a la próxima ventisca. Punto. Capítulo 331 La ventisca nunca antes vista. Y esperaba que el Nami pudieran permanecer en esta casa a salvo durante este momento tan peligroso en la llanura. Luego, esperar a que la ventisca se detuviera y luego ir directamente a esta cordillera. Es cierto que y no lo pensó antes, si él y esta Nami tenían que seguir adelante a toda velocidad, y luego ver si podían encontrar un refugio listo en el proceso. 177. Pero el problema es que realmente es demasiado arriesgado. Con el carácter de y, definitivamente no podría hacer tal cosa. Debe ser lo más estable posible. Y después de que se construyó la pequeña casa, y Nami se subieron rápidamente. Al mismo tiempo, los ladrillos de hielo preparados anteriormente fueron completamente sellados. También dijo que, ahora los dos definitivamente no son como esquimales, y que solo vivieron aquí en los últimos días. La razón para construir esta casa. Solo para enfrentar la ventisca que se avecina. Los hechos han demostrado que la decisión de y es muy correcta. Además, y Nami implementaron esta decisión de manera muy eficiente. No pasaron 10 minutos antes de que dos personas sellaran completamente la puerta de esta habitación. Por un momento, pareció como si un avión a reacción estuviera a punto de despegar afuera. El fuerte viento hizo que la expresión de y cambiara un poco. Parece que esta ventisca es más violenta que la ventisca anterior. Esto también hizo que y pensara en las mismas personas en esta escena que el Nami. Y creía que aún había mucha gente en esta llanura. Y entre los que estaban vivos, debía haber muchos como y Nami, que esperaban entrar en la montaña que tenían delante. Pero el problema es que, si no contaban con un santuario así ahora, sería imposible sobrevivir. Por eso, el estado de ánimo de y era un poco sombrío en ese momento. Ahora y sigue un poco confundido. Tras llegar a este mundo a través de ese canal espacio-temporal, no sabía qué estaba pasando, y de alguna manera llegó a este lugar como si estuviera en un juego de supervivencia. Al principio, y pensó que estas personas participaban con normalidad, solo que un poco agraviadas. Pero después de conocer a Nami, y comprendió lo que estaba sucediendo. Y podría sacar una conclusión audaz. Es decir, es posible que tanta gente haya entrado en este lugar desde varias dimensiones. Quizás desconozcan la razón exacta. Aunque no puedo estar 100% seguro ahora mismo, eso es lo que está sucediendo. Pero y cree que la probabilidad es de al menos un 70%. Así que en este caso, y sintió que estas personas ya habían sido suficientemente perjudicadas. Mucha gente podría haber perdido la vida de forma inexplicable. Por suerte, Nami y yo ahora tenemos un refugio así. Aunque se dice que la temperatura en este refugio sigue siendo de menos 10 grados. El problema es que esto es mucho mejor que estar expuestos directamente a una ventisca de 2,3 grados. Y simplemente escuchó el sonido del viento exterior y calculó que el tiempo que el y Nami podrían aguantar en esta ventisca definitivamente no superaría la media hora. Así que y es un poco impredecible ahora mismo. Comillas, qué buena idea, si no, ya estaríamos congelados. Esta Nami también tiene una mirada de miedo persistente. Punto. El capítulo 332 no es particularmente desconocido. De hecho, lo que dijo Nami fue bastante pertinente. De hecho, incluso el propio y lo pensó. Antes, era realmente demasiado peligroso.
Si Y no tomó la decisión correcta, entonces los dos están completamente condenados ahora. Se siente realmente peligroso. Y realmente lo había pensado antes, si simplemente seguía su camino, entonces existe una cierta probabilidad de que pueda albergar un refugio simple. Esta probabilidad existe. Después de todo, Y había encontrado uno antes. Y también escapó de la ventisca con esta Nami. Por lo tanto, Y creía que en esta llanura debería haber refugios como este. Pero el problema es que esta probabilidad de 12 es, de hecho, demasiado baja. Si no se puede encontrar un refugio, está condenado al fracaso. Así que Y lo pensó, sería mejor construir algo así directamente. De hecho, fue gracias a Y que vio un programa de televisión antes de viajar en el tiempo. Ese programa era el registro de esquimales. Esto también incluye la casa que construye este tipo de casa. Y se sintió muy interesado en ese momento, así que lo anotó. Pero lo que Y nunca esperó fue que realmente lo usara. Esto realmente lo dejó estupefacto. En resumen, este método es realmente útil. Este lugar, aunque se dice que no tiene función de aislamiento, puede bloquear el viento. La ventisca afuera ahora mismo es aterradora. Sin un santuario así, debe estar condenado. Aunque hacía frío en este iglú. Pero debe ser mucho mejor no tener que ser torturado por una ventisca de todos modos. Aunque Y Nami temblaban de frío, al menos podrían sobrevivir. Y no hizo este iglú demasiado grande. Con un cálculo preciso, cabrían 5 personas. En cuanto a poner camas u otras cosas, es imposible. Pero por ahora está bien. Ahora que Y Nami están dentro, no se sentirá tan abarrotado. Y esconderse en un refugio así, escuchando la ventisca del exterior, aún puede brindar una sensación muy reconfortante. De hecho, puede que a Y no le resulte extraño este tipo de escena, ya que también pasó un tiempo en el norte antes de cruzar. Aunque es imposible vivir en una casa tan pequeña como la de los esquimales, hay muchos lugares, y debe de ser igual. Y recordó que antes de cruzar, su primera casa, el lugar donde nació, era muy fría. Era un bungalow, y en invierno hacía mucho frío. En aquel entonces, Y vivía en un pequeño pueblo del norte. En ese momento, la densidad de población era de 177, mucho menor que la actual. Por lo tanto, las viviendas son relativamente escasas. Además, la casa de Y está en el límite de esta área, por lo que cuando llega el invierno, hace mucho frío. En ese momento, básicamente no existía la calefacción en los pequeños bungalows. Cada familia pasa el invierno quemando el can y luego encendiendo la estufa. Entonces, en invierno, la temperatura en la casa es muy baja. Cuando nieva, hace aún más frío. Es realmente una sensación de frío mordaz. En ese momento, Y se escondía en la habitación trasera, luego se acostaba en el can, mirando aturdido la escena de nieve en el patio. Punto. Capítulo 333 Aventuras. Aunque los días son duros, el entorno también tiene un encanto especial. Todo tipo de elementos se entrelazan, y Y tiene una sensación muy especial. Bajo la nieve torrencial, sería muy cómodo esconderse en una pequeña casa. Aunque hace frío, se siente calor por dentro. Siempre hay una sensación muy reconfortante. Y ahora Y Nami se esconden en este iglú, y no son la excepción. De hecho, en ese momento, si fuera otra chica, podría preguntarle a Y qué estaba pensando. Porque en ese momento, Y tenía una extraña sonrisa en la comisura de los labios, como si estuviera vagando por el cielo. Pero Nami no es una chica muy curiosa, y sí un poco cariñosa. En ese momento, Nami yacía en esa pequeña habitación, arrastrando la barbilla, aturdida. Parecía no saber qué estaba pensando. Pero en ese momento, frunció el ceño y se veía muy ansioso. Y la miró y supo con qué estaba luchando la chica. De hecho, esta Nami apareció aquí de la nada, igual que él. Se siente muy extraño. Esta chica, como ella misma, no sabe dónde está. No sé qué está pasando en esta escena similar a un juego de supervivencia. Así que debe estar lleno de confusión ahora mismo. Y al principio, Y luchó durante mucho tiempo por esto. Pero pronto Y no estará demasiado preocupado. No tiene sentido pensar tanto ahora. Es mejor ir paso a paso. Ver qué pasa después. Es cierto que primero intentas superar las dificultades que tienes delante. En cuanto al resultado final, nadie puede decirlo por ahora. De esta manera, Y Nami se han escondido aquí hasta la noche,
y la tormenta de nieve finalmente cesó. Después de que los dos lucharon un rato, Y abrió una pequeña ventana y miró hacia afuera. Descubrí que ya estaba lleno de estrellas afuera, y las nubes oscuras de todo el cielo se disiparon por completo. Pero aún así amargamente frío. Pero la tormenta también cesó. Si no fuera por la espesa nieve, y Nami habrían creído que la ventisca anterior era solo una ilusión. Comillas. ¿Y tú? ¿Quieres irte esta noche? Preguntó Nami con cierta incertidumbre. Es difícil decirlo, pero está bien arriesgarse. Ahora y Nami dudan. Ya no están muy lejos de las montañas que tienen enfrente. Es lógico que 4 o 5 horas sean suficientes. Pero ahora la nieve también es más espesa. Tiene aproximadamente 1 metro de espesor. Así que es muy difícil. Debido a la nieve tan espesa, es inevitable que el tiempo de viaje aumente. Tras un cálculo aproximado, se estima que tardarán hasta el amanecer en llegar a la cordillera opuesta. Esta noche, si habrá algún peligro, ninguno de los dos está seguro, por Zhao Zhao. Pero por ahora, no parece tener sentido quedarse allí. Y Nami tienen un presentimiento. En otras palabras, si continúan quedándose aquí, no los beneficiará a ninguno de los dos. Este lugar parece volverse cada vez más peligroso. De esta manera, Y recordó un juego que jugó antes de cruzar. En un área grande, el lugar que puede sobrevivir se reducirá gradualmente. Hay cada vez menos lugares donde la gente puede vivir. Punto. Capítulo 334. Date prisa lo antes posible. Aunque y Nami aún no han encontrado tal tendencia, pero no sé por qué, simplemente lo siento así. Ambos sintieron que este lugar no debería quedarse por mucho tiempo. Entonces, después de un pequeño enredo, los dos decidieron partir rápidamente antes de irse. Y Nami hicieron un buen fuego y luego comieron una comida caliente. Ahorra mucha energía para tu cuerpo, entonces parta rápidamente ahora, incluso si hay otra ventisca en el camino. Tal vez no tengas que preocuparte demasiado siempre que no tengan prisa y les den a y Nami media hora, pueden hacer un iglú sugerido directamente. Incluso más rápido de lo que se requería antes. Porque ahora la nieve en el suelo 177 es muy dura y espesa. Así que, si 2 personas se esfuerzan al máximo, pueden completarlo en aproximadamente media hora. Solo les preocupa que haya otros peligros esta noche. Especialmente Y tiene un presentimiento. En otras palabras, parece que mucha gente va a ser eliminada en esta llanura. Parece que solo después de entrar en la cordillera que tenemos enfrente se estará temporalmente a salvo. Quizás haya un momento determinado, y después de ese momento, todos los que permanezcan en esta llanura morirán. BCCD, al mismo tiempo, quienes ahora se dirigen desesperadamente a esa cordillera también serán eliminados directamente debido a algunos peligros. Esto también hizo que Y se sintiera un poco enredado. Pero ahora, realmente no hay otra manera. Parece que solo puede ser así. Bueno, si ese es el caso, parece que está bien arriesgarse. Y así, y Nami se embarcaron en este difícil viaje de nuevo. Originalmente solo tomaba 4 o 5 horas caminar, pero ahora se han convertido en unas 10 horas. Ahora son las 19 de la tarde, y siente que sería bueno si pudiera llegar a la cordillera opuesta a las 5 de la mañana. Entonces, ahora definitivamente es necesario darse prisa lo antes posible. Durante este proceso, Y solo esperaba que nada cambiara. Es mejor ir sin problemas y entrar directamente en la cordillera de una vez. Después de entrar en esa cordillera, estarás temporalmente a salvo. Pero al mismo tiempo, Y también espera un pequeño cambio. Es decir, en el proceso de apresurarse, me encuentro con otro participante de este juego de supervivencia. Y no se atrevió a sacar conclusiones todavía. No creas que todos los participantes del juego no tienen idea de cómo está sucediendo todo esto. Y también dudaba que la situación entre él y Nami fuera una coincidencia. Quizás algunos de los participantes supieran cómo iba el juego desde el principio. Es posible. Además, Y se preguntaba si la segunda persona que conoció en esta extraña escena seguiría en el mundo de los piratas. Nami había mencionado antes que el barco de la tripulación del sombrero de paja se encontró con una situación especial, por lo que entró en ese inexplicable lugar confundida. Entonces, en ese caso, ¿es posible que Y se encontrara con una cara familiar como Tol Sanjiaki? En resumen, Y también comenzó a tener pensamientos descabellados por un tiempo. En cuanto a Nami, no es el tipo de persona que depende emocionalmente de los demás, así que básicamente camina solo y también está pensando en algo. Punto.
El capítulo 335 es un poco nervioso. Aunque Y le dio a Nami un profundo sentido de convicción. Pero esto no tiene nada que ver con el sentido de dependencia y pertenencia. Esta chica, después de todo, es miembro de los piratas del sombrero de paja. Pero justo cuando Y y Nami tenían sus propios pensamientos y se apresuraban en su camino, ocurrió un cambio repentino. Porque no muy lejos, los dos vieron el fuego por separado. Entonces, Y y Nami se detuvieron al mismo tiempo. Esto realmente hizo que los corazones de ambos se aceleraran. No pienses, este también debe ser un participante en este juego de supervivencia. Obviamente, este es un participante que sobrevivió a la primera ronda de exámenes de hambre y luego escapó de la tormenta de nieve hace un momento. ¿Español está usando la recompensa dada por la primera ronda de pruebas? ¿Qué pasa con la recompensa? Aunque están lejos, Y y Nami también pueden ver vagamente que el tipo parece estar vivo y cocinando. La olla usada es la mochila de la recompensa de la primera ronda, adentro. Esto también hizo que Y y Nami se emocionaran mucho. Porque cuando los dos se conocieron antes, estaban muy emocionados el uno por el otro. Ambos estaban allí juntos y ambos sabían información muy útil. Por lo tanto, los dos también estaban llenos de expectativas antes. Inesperadamente, la otra parte se quedó atónita. Ni siquiera sé qué pasó cuando llegué a esta escena. Este juego de supervivencia, ¿cuál es la situación específica? Ahora los dos están aún más deprimidos. Además, también está de mal humor. Pero no esperaba que ahora conociera a una segunda persona. Entonces, Y y Nami están muy emocionados. Pero los dos también estaban un poco nerviosos. Especialmente Y. Porque es imposible decir qué tipo de fuerza tienen ahora los participantes en este juego de supervivencia. La Nami que conoció Y era muy débil y no era mala persona. Pase lo que pase, no representa ninguna amenaza para Y. Incluso ahora, se ha convertido en su propio compañero. Pero Y no podía saber qué les había pasado a los demás. Así que Y también debía estar preocupado. En cuanto a esta Nami, claro que también tenía preocupaciones similares. Comillas, ¿quieres echar un vistazo?, dijo Nami en voz baja. Mira, más despacio, no hagas ruido. Y pensó un rato y luego tiró de Nami hacia adelante flores. Esta situación, aunque pone nerviosos a todos, Y también está un poco emocionado. Ojalá alguien supiera la verdad. Y realmente quería descubrir rápidamente qué estaba pasando. Entonces podrás tener más resiliencia. Al mismo tiempo, después de salir de aquí, Y todavía necesita practicar rápidamente. Porque la persona misteriosa en el primer mundo pirata puede haberlo encontrado aquí. Y luego está ese misterioso Pandaren en el segundo mundo pirata. Realmente no hay posibilidad de que rompa el muro dimensional y se encuentre a sí mismo directamente. Hasta entonces, puede que realmente no tengas ninguna posibilidad. Entonces, si este es el caso, Y debe intentar hacerse lo más fuerte posible antes de que encuentren este lugar. Solo de esta manera podemos deshacernos de estas persecuciones inexplicables. Entonces, la máxima prioridad es primero averiguar dónde estás y cómo salir. Solo después de que entiendas estas cosas puedes embarcarte en el camino de la cultivación. Y ahora que existe tal oportunidad, Y tiene la intención de subir y echar un vistazo. Punto. Capítulo 336 es el. Aunque Y Nami no tenían la habilidad de caminar sobre la nieve sin dejar rastro, no había nada de malo en observar más de cerca primero. Esta debería ser una pregunta muy simple para Y. En cuanto a Nami, definitivamente se puede hacer. Este pequeño gato ladrón, en cierto modo, podría ser mejor que él mismo. Ahora esa persona, de espaldas a ambos, está asando 193. Entonces, la olla en el fuego parecía estar cocinando algo. Debido al sonido de las llamas y algo de viento, no debería ser un problema acercarse lentamente. Así, Y jaló a Nami y caminó lentamente por la nieve. Mientras caminaba, Y también pensaba alocadamente en estos asuntos. Pero cuando finalmente se acercó a esta persona, a unos 20 metros de él, Y se quedó atónito. Si su cabello alborotado no le recordaba a nada, entonces no había otra explicación para el nuevo traje de batalla Saiyan que llevaba. Y además, este cabello tan especial. Ese amor es pequeño pero tiene un cuerpo extremadamente fuerte. Y se quedó completamente atónito. Vegeta, el corazón de Y se encogió por un instante. ¿Por qué está este tipo aquí?
Al principio, Y estaba muy asustado, pues no sabía quién estaba en este juego de supervivencia. ¿Existiría ese tipo de hombre fuerte que está muy por encima de sí mismo? Pero después de conocer a Nami, Y se sintió un poco más tranquilo. Pero ahora, este juego de supervivencia ha traído directamente una bomba de rey. A Y se le erizaron los pelos. ¿Por qué está este tipo tan irracional en este juego? Siendo un juego de supervivencia, ¿cómo podría detenerlo si lo ataca? No digas que Y es así ahora. Incluso entre los primeros piratas, podría no haber sido su oponente en sus mejores tiempos. Sin mencionar que ahora, debido al poder del espacio que flota en su cuerpo, prácticamente se ha abolido. Por lo tanto, Y tembló un momento. Pero conozco a Vegeta, algo que Nami no sabe. Nami miró al tipo que cocinaba sobre el fuego con curiosidad en sus ojos. Incluso había un atisbo de tranquilidad. Después de todo, Y era alto y fuerte, y realmente inspiraba seguridad. Y este Vegeta, aunque muy fuerte, es muy pequeño. Así que, desde el punto de vista de Nami, puede que no haya peligro. El rostro de Nami mostraba claramente un atisbo de relajación. Incluso quiso decirle algo a Y tiene prisa. Habla ahora, ¿no es como cortejar a la muerte? Entonces, Y también mencionó su poder a Ultimate por un tiempo. Incluso si no pudiera vencerlo, Y no podría arrodillarse y suplicar misericordia. En cualquier caso, este tampoco es el personaje de Y. Y el aura asesina de Y se unió, y realmente fue sentida por este Vegeta Sense 2.3. Vi que este Vegeta no se movió, pero de repente giró la cabeza. Era como si un lobo le devolviera la mirada. Entonces, por primera vez, miró fijamente a Y Nami que estaban de pie sin comprender en la nieve. En ese momento, Y solo sintió como si cayera en una bodega de hielo. Esta vez, estaba muerto. Sun Wukong y este Vegeta se conocen desde hace tanto tiempo, y nunca lo han visto tener demasiada buena humanidad. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 337, Pequeño Enano. Este tipo siempre ha sido muy gruñón y le gusta ser competitivo. Lo conocí aquí, ¿no es así? En ese momento, Vegeta se levantó, miró a Y a Nami y dijo sin rodeos, comillas ustedes dos, quédense en los suministros y salgan. A Y le explotó la cabeza y se quedó sin palabras. Efectivamente, este tipo, este personaje. En ese momento, Y también pudo saborear un poco. Este Vegeta parece haber entrado en este juego de supervivencia inexplicablemente. No parece alguien que sepa lo que está pasando aquí en el 12. Después de verme a mí y a Nami, pensé en recoger primero algunos materiales de supervivencia. Eso es todo. Pero esto también alegró el corazón de Y. Si solo quieres los suministros de la mochila, debe ser una gran bendición. ¿No es solo algo para comer? Puedo dar. Mejor que ser aniquilado por este tipo. Ahora Y aún recuerda cómo era este Vegeta cuando destruyó Nappa. Como no es mortal, entonces. Los materiales deben ser entregados. Nada del otro mundo. Si este tipo intenta matar a Y Nami, Y definitivamente no obedecerá. Sin duda luchará contra él. Aunque no pueda hacer un solo movimiento, no importa. La personalidad de Y siempre ha sido la de no admitir la derrota. Sin embargo, eso no significa que sea un desastre. Como este tipo solo pide provisiones, no es un gran problema. Ah, eso, Y quiere decir que puede dárselas, pero si repite lo mismo, olvídalo. Por ejemplo, algo como un reloj es innecesario. Como resultado, justo en ese momento, un crujiente sonido de bebida frita resonó en sus oídos. Comillas ¿por qué? Comillas pequeño enano, qué maleducado. Tan pronto como salieron estas palabras, la cara de Y se puso verde. Comillas ¿cómo podría olvidar a la pequeña tía Nami? De hecho, ¿cómo podría Nami, una persona del mundo pirata, conocer a este Vegeta? Esta Nami no es el tipo de chica delicada. Desde el punto de vista de Nami, el hombrecito frente a él era tan grosero y fuerte, por supuesto que sería infeliz. Y también estaba un poco aturdido hace un momento, y se olvidó de recordarle a Nami que este pequeño tipo de aspecto grosero es algo que los dos no pueden permitirse ofender. El poder de combate de las potencias en este mundo de Dragon Ball no es del mismo orden de magnitud que las del mundo bidimensional general.
En opinión de Y, a excepción de One Punch Man, que puede jugar una docena de veces en el mundo de Dragon Ball, la mayoría de los otros protagonistas en el apasionado mundo bidimensional probablemente no sean suficientes para que Freezer lo abofetee, sin mencionar que fue 1/2 más tarde. De hecho, la primera vez que Sun Wukong y Shaolin participaron en la competencia de artes marciales número 1 del mundo, ya era el techo de muchos mundos bidimensionales apasionados 193, así que, ver a este Vegeta ahora no es algo que Y Nami puedan provocar en absoluto. Si quieres provisiones, dáselas. Pero nunca imaginé que la pequeña Nami insultaría a la gente con los brazos en jarras. En ese momento, Y fue demasiado tarde para hablar. Y cuando Vegeta escuchó las palabras de Nami, su rostro cambió de inmediato. Comillas que dijiste, el rostro de Vegeta estaba sombrío y aterrador. Comillas, dije que eres muy maleducado. ¿Quieres ser un ladrón, verdad? Esta Nami sigue agresiva y no está dispuesta a admitir la derrota. En ese momento, el rostro de Y se puso azul. Punto. Capítulo 338. Esta persona está muy nerviosa, pero no puede ofenderse en absoluto. Y quería hablar con Nami con antelación. Sin embargo, no fue suficiente. En cuanto Nami dijo esto, la expresión de Vegeta cambió. El corazón de Y también se hundió. Este es el pequeño príncipe Saiyajin más respetable. Aunque le encanta jugar y comer verduras, sigue siendo poderoso después de todo. Al menos, simplemente no es algo con lo que pueda competir. Y no podía comprender mejor la fuerza de Vegeta. De hecho, Dragon Ball puede considerarse la segunda dimensión de la iluminación de Y. De muy joven, Y conocía el mundo de Dragon Ball. Esa fue la primera colección de cómics que compró cuando aún no viajaba en el tiempo, y trataba sobre las 7 esferas del dragón. Y esa colección de cómics es el capítulo de la aparición de Vegeta Kamui. Así que también le dejó una profunda impresión. No es que Y no lo hubiera pensado antes. Si algún día pudiera atravesarlo solo, sería genial poder viajar al mundo de Dragon Ball. Inesperadamente, Y cruzó al otro lado. Simplemente cruzó a este mundo pirata. Y ahora, en este inexplicable campo de batalla de supervivencia, me encontré con Vegeta. Y también estaba muy nervioso. Pensaba en cómo resolver este problema, pero no esperaba que Vegeta se enojara tanto por las palabras de Nami. Y también quiso explicar por qué Vegeta ya había corrido. Su primera reacción fue huir. Sin embargo, antes de darse la vuelta, se quedó atónito. Este Vegeta. ¿Su velocidad es normal? Parece ser más o menos la misma que la suya. ¿Qué demonios es? Pero claro, incluso siendo casi igual de rápido que Y, seguía siendo muy poderoso. Por lo tanto, en un instante, llegaron directamente frente a ellos dos. Entonces lanzaron un puñetazo. El corazón de Y se conmovió, y entonces él también ganó, y extendió la mano para sujetar el brazo de Vegeta. Entonces, Y quedó atónito de nuevo. Aunque el poder es muy fuerte, aún puede con él. Este Vegeta, que lo hizo erguirse, ahora es casi tan poderoso como él. Esto también sorprendió y alegró a Y. Aunque Y no sabe por qué, no necesita ser aniquilado por este tipo, eso es todo. Así que Y también hizo todo lo posible para luchar. Dos personas simplemente se dieron puñetazos y patadas así. Tú y yo luchamos durante cientos de asaltos, y no hubo ganador. ¡Bum! Después de que los dos se golpearan, cada uno retrocedió más de 10 metros. Entonces todos se detuvieron para respirar. Debo decir que, como se esperaba del príncipe de los Saiyajin, su capacidad de combate es realmente excepcional. Sin embargo, Y tampoco es malo. La fuerza y la velocidad de los dos son similares, por lo que se dice que después de luchar durante mucho tiempo, no hay ganador. ¿Por qué? Debido a la supresión del poder del tiempo y el espacio, Y no puede usar dos tipos de Ki, y este Vegeta no puede usar el Ki en el mundo de Dragon Ball, de nuevo es bueno. Así que, 2 centímetros se reducen a puños y patadas. Hay una sensación de puñetazo en la carne, sin fuegos artificiales magníficos. Y también se sintió muy extraño en ese momento. ¿Un Vegeta tan poderoso, por qué es así? ¿Será que, no soy el único que está suprimido por el poder del tiempo y el espacio? Este Vegeta también está limitado por el poder del tiempo y el espacio. Y recordó el poder del tiempo y el espacio arraigado en su cuerpo, y su corazón también se iluminó un poco. Punto. Capítulo 339. Postura de combate. Al principio, Y se sintió muy extraño.
No sé por qué falló el sistema después de llegar aquí. Y todo tipo de aquí, etcétera, se utilizan por completo. La situación actual es que solo puede usar su propia fuerza. Pero lo que Y no esperaba era que este Vegeta fuera realmente así. Al principio, Y pensó que era el único. Resulta que ese no era el caso en absoluto. Esto realmente hizo que Y se sintiera muy interesante. Parece que este juego de supervivencia es mucho más poderoso de lo que imaginaba. Hay una puerta enorme aquí. Y no se lo esperaba en absoluto. Ahora Vegeta está completamente debilitado. Su represión es muy común. Sé tú mismo. Aunque las habilidades de Y ya son muy fuertes, en realidad es demasiado débil comparado con el Vegeta del mundo de Dragon Ball. No están en la misma dimensión. Afortunadamente, Vegeta ha perdido la forma. Y también se siente aliviado. De lo contrario, este tiempo se acabará. Y Vegeta son leyendas, agarrándose las rodillas y tragando saliva. Vegeta, tras disminuir la velocidad, ajustó su postura de combate y estaba a punto de lanzarse. Parece que no es fácil rendirse. Aunque dicen que Vegeta está debilitado, mentalmente sigue siendo el pequeño príncipe de los Saiyajin. Nami lo estaba llamando enano abiertamente. Es más, este tipo quiere arrebatarles el poder a Y a Nami. Suministros. Así que esto es difícil de hacer. Y también era un gran dolor de cabeza en ese momento. Aunque se dice que ahora muere en segundos, este Vegeta sigue siendo un oponente formidable. Está casi a mi mismo nivel, BCCD. Y su voluntad de lucha es extremadamente alta. Si esto continúa, solo puede ser un resultado perdedor. Cuando dos tigres luchan, uno sale herido. Esta frase no tiene sentido. Al final, el resultado no será bueno para ninguno de los dos. Y este Vegeta no guardaban rencor. Así que realmente no hay necesidad de hacer eso. Esto es algo innecesario en absoluto, y es realmente inexplicable luchar así. Y definitivamente no haría tal cosa. Además, Y Nami ahora están corriendo hacia esa cordillera. Cada minuto es precioso ahora. Si ese tipo de ventisca apareciera de nuevo ahora, definitivamente terminaría. Y Nami siempre habían sido sinceros y temerosos antes. Entonces, Y también está muy ansioso ahora. Si continúa así, entonces me temo que luchará con este Vegeta hasta el amanecer. Ahora Y también ha descubierto algo. Esta escena da la impresión de que incluso si no es completamente artificial y virtual, me temo que esta tormenta o algo así se puede controlar. Es un control muy preciso. Dale una oportunidad a algunas personas y deja que la mayoría sea eliminada. Entonces, ahora el tiempo es muy precioso. Si Y desperdiciara las próximas horas, entonces sería realmente problemático. Entonces, como es tan caro, realmente no puede continuar. Punto. Capítulo 340, Guerrero Puro. Comillas alto. Espera un momento, Y agitó la mano con fuerza y dijo, comillas que tiene que decir Y. Vegeta se quedó atónito un momento, luego se detuvo. Quiero ver qué tiene que decir Y. Vegeta también ha visto grandes escenas, así que es obvio que Y es sin duda un oponente muy fuerte. Al mismo tiempo, no es nada cobarde. Hace un momento, Vegeta fue provocado. Pero ahora, al 90%, está listo para la pelea. Incluso si llegara a este lugar, incluso si la fuerza de todo su cuerpo fuera suprimida por el poder del tiempo y el espacio, no le quedaría mucho. Pero después de encontrarse con un oponente como Y, no pudo evitar sentir picazón. Y ahora Y agitó la mano para detenerse, lo que también hizo que Vegeta se sintiera muy extraño. Escúchame primero, puedes vivir hasta este día y tienes cierta comprensión de este lugar. Y habló lentamente. Vegeta no dijo ni una palabra y decidió seguir escuchando lo que Y iba a decir a continuación. Ahora tenemos que llegar a las montañas que tenemos delante en unas pocas horas. Si pierdes el tiempo, espera a que haya una tormenta de nieve más fuerte y todo estará hecho. Sé que le temes a la muerte y no tienes nada que temer, pero debes tener miedo de una muerte tan vaga, ¿verdad? En cuanto Y dijo esto, Vegeta también se sorprendió. De hecho, lo que dijo Y es muy razonable. Vegeta es un guerrero puro, no le teme a las heridas ni a la muerte. Pero cuanto más así es una persona, menos desea que su muerte sea inexplicable. Incluso si muriera, tendría que morir en el campo de batalla de la gloria. Continúa. La expresión de Vegeta seguía sombría. Y creo que con tu sabiduría,
También puedes analizar que la próxima ventisca solo será más violenta, comillas, e incluso esa última y devastadora ventisca, comillas, después de que llegue esta ventisca, nadie de los que se queden en esta llanura sobrevivirá, aunque, yo no tengo pruebas, pero ¿cuán alta es esa posibilidad? ¿Aún necesitas que te lo explique? Después de que Y analizara con calma cada uno de los detalles, Vegeta finalmente se conmovió. Sin embargo, todavía se siente un poco abrumado. Parece que intenta mantener la pelea. Y movió la comisura de la boca, pero casi no rió buscando flores, aunque es grosero decirlo. Y no pudo contenerse. Este tipo sigue siendo muy terco. Parece que tiene que bajar un paso antes de que pueda hacerlo. Parece que simplemente analizar la situación actual no es suficiente. Entonces, ¿qué debo decir a continuación? ¿Cómo exactamente debería subir de nivel este Vegeta? ¿Admitir la derrota directamente? ¿Indicar que tus habilidades no son tan buenas como las de los demás? Sin embargo, Vegeta tiene el orgullo de Vegeta, ¿no lo tiene Y? Parece muy difícil hacer que Y se dé por vencido ante este tipo. Si se dice que este es el apogeo, y Vegeta, que no ha sido reprimido por el poder del tiempo y el espacio, es bien. Pero ahora, la fuerza de esta persona es obviamente similar a la suya. Entonces, si te permites admitir la derrota, parece un poco extraño. Entonces, ¿dejar que Nami se disculpe con Vegeta? Pero este Vegeta, este punto no está aquí ahora. Estaba completamente feliz de ver al cazador, y quería separarme de uno de mí. Entonces, esto también hizo que Y se sintiera muy enredado. Por un tiempo, no supe qué hacer. Punto. Capítulo 341. La autoestima es demasiado alta. Pero en ese momento, Y también tuvo una idea, y finalmente la tuvo. Así que se apresuró a decir, todo es un malentendido, y yo y tu hijo, Trunks, también somos buenos amigos. Si no me crees, puedes preguntarle cuando regreses. Y dijo sin sonrojarse. Esto definitivamente no hay forma de confirmarlo ahora. Por lo tanto, Y está seguro de que 2-1-0 retó a Vegeta a enfrentarse a Trunks. Y sabía que su hijo Trunks debería ser la única escala inversa de Vegeta. Por lo demás, este Vegeta siente que realmente no tiene muchas emociones humanas. Salvo la vez que fue golpeado hasta la muerte por Freezer en el planeta Namek, y cuando Trunks de las ruinas fue golpeado hasta la muerte por Saru, en otras ocasiones, había muy poca verdad que revelar. Así que Y sabía que Vegeta debía estar muy preocupado por su hijo. En este caso, Y dijo que no debía haber ningún problema. Efectivamente, al pronunciar estas palabras, Vegeta también se quedó atónito. Comillas, ¿conoces a Trunks? Vegeta se veía increíble. Sin embargo, ahora no le quedaba más remedio que creerlo. Después de todo, todos estaban en una dimensión desconocida. Y la persona frente a él podía decir el nombre de su hijo Trunks, así que Vegeta también estaba cegado. Claro, tenemos una buena relación, y siempre me dice que eres un gran padre, este niño apestoso, ¿de verdad dices eso? Es mentira. Me mencionó a ti más de una vez, comillas, ¿qué más dijo? 55 pies dijo que eras un padre perfecto en todos los sentidos, excepto que estabas demasiado orgulloso de ti mismo, 66, 99 esta vez, Vegeta no pudo evitar creerlo. La persona frente a él parecía estar muy familiarizada con su padre y su hijo. ¿Quieres que estemos juntos? Y lo invitó sinceramente. Ahora, definitivamente es imposible seguir jugando. Y podía sentir claramente que cuando este Vegeta escuchó que él y su hijo Trunks eran amigos, su espíritu de lucha había disminuido. Y ahora, la razón es simple. Porque este juego de supervivencia es realmente demasiado peligroso. Por lo tanto, definitivamente es mejor tener un compañero de equipo más fuerte. Incluso este Vegeta, el poder actual está suprimido por el poder del tiempo y el espacio. Pero este es definitivamente un excelente luchador. De hecho, si no hubiera conocido a Sun Wukong y hubiera sido completamente suprimido, habría sido un protagonista masculino apropiado. De ninguna manera, en el mundo de Dragon Ball, Sun Wukong es demasiado fuerte. Y en carácter, obviamente es más suave que Vegeta. Desde el punto de vista de Y, Sun Wukong no parecía haber matado a nadie excepto a Piccolo y Freezer en Namek. Este es solo un idiota de artes marciales puras. Todo lo que quiere es derrotar a su oponente. Pero nunca pensó en causar que la otra parte muera. Incluso Saru es así. 2.3 Si el viejo Piccolo y Freezer no hubieran movido las escamas inversas de Sun Wukong y matado a Kobayashi respectivamente, me temo que todo el Sun Wukong no lo habría matado.
de ninguna manera, después de todo, Kobayashi puede afectar la producción de Sun Wukong. En resumen, con el número de Rey Mono, Vegeta parece ser trágico. Pero, de hecho, este sigue siendo un luchador muy poderoso. Punto. Capítulo 342. Adiós, por Dios. Y quería incorporar a Vegeta a su equipo. Aunque sentía que, dada la personalidad de Vegeta, le costaba unirse. Pero la oportunidad está ante ti, tienes que intentarlo. Soy tan pesado, tan prolijo, dijo Vegeta con impaciencia. Y no sintió nada extraño. Este tipo es así. Increíblemente orgulloso. Si bien es cierto que tiene un don para la arrogancia, este don incomoda mucho a la gente. De hecho, en el mundo de Dragon Ball, Vegeta siempre ha sido un desastre. De hecho, tiene el don de los pedos apestosos, pero Sun Wukong no lo ha reprimido en absoluto. Como no piensas en cooperar, está bien, entonces nos vemos. Tras decir eso, Y levantó a Nami y continuó corriendo hacia la cordillera que tenía delante. La próxima ventisca se acerca, y debe ser la más violenta. Aquí no puedes usar gas, ni siquiera puedes volar, Vegeta, no quiero que mueras aquí. La voz de Y cambió de cercana a lejana, y finalmente desapareció. Comillas, qué tipo tan pesado, exclamó Vegeta apretando los dientes. Pero después de pensarlo, terminé rápidamente la comida de la olla, recogí mis cosas y partí hacia las montañas que se avecinaban. De hecho, aunque Vegeta tiene una personalidad desagradable, definitivamente no es tonta. Lo que dijo Y es muy razonable. Él también consideró estas cosas. Por lo tanto, también es un viaje rápido a esa cordillera. Si te quedas aquí, definitivamente será un callejón sin salida. En ese momento, Y no sabía si Vegeta había seguido su consejo, pero arrastró a Nami y Luffy para que huyeran. Finalmente, al amanecer, entró en la cordillera. Esta vez, Y se sintió completamente abrumado. Y creía en su propio análisis, y definitivamente no había nada malo. En esta llanura, es necesario eliminar a gran parte de los participantes. Así que, en este caso, tú y Nami deben usar la mayor velocidad posible para entrar en la cordillera. Por supuesto, no se precipiten. Si es solo una mentalidad imprudente, definitivamente se acabó ahora. Si no hubiera hecho ese hilo antes, definitivamente se habría acabado ahora. Si Y no hubiera pensado en esto en ese momento, habría muerto en este lugar inexplicablemente. Aunque, construir un hilo no suena como una estrategia elevada. Pero el problema es que, bajo esa escena en ese momento, realmente no era fácil pensar en 210 aquí. Y no solo se requiere ser capaz de pensar en esto, al mismo tiempo, también debe tener la capacidad de hacerlo. Simplemente tener una idea es inútil. Si no fuera por Y, habría visto un programa especial sobre esquimales haciendo iglús. Y viéndolo muy profundamente, me temo que Y no tiene esta habilidad en absoluto. No importa cuán fuerte sea la capacidad de combate de Y, esto no será autodidacta. Entonces, era realmente peligroso antes. Este lugar realmente tiene una sensación de matar sin sangre. Al principio, Y no sintió nada. Punto. Capítulo 343. ¿Lo conocías de antes? Cuando Y supo que se trataba de un juego de supervivencia, no le importó demasiado. Pero la serie de eventos posteriores le hicieron comprender que debía tomárselo en serio. Esto es lo que debe hacerse. Si dices que tratas este juego de supervivencia descuidadamente, es muy probable que mueras aquí mismo. En ese momento, no hay necesidad de esperar a que el hombre misterioso o los Pandaren vengan a él. Terminó pronto. Así que ahora, es realmente necesario dar cada paso con cuidado. Y ahora, él también lo ha logrado y Nami ha llegado a esta montaña. Esto realmente tranquilizó a Y. Aunque Y sabía que el desafío que se avecinaba sería cada vez más difícil. Este entorno se volvería cada vez más peligroso. Pero en fin, por ahora, ha pasado una etapa. Comillas, ¿quién es ese pequeño? ¿Lo conocías de antes mientras los dos buscaban una cueva adecuada? Nami preguntó bruscamente, que no te escuche comillas. Y también se quedó sin palabras por un momento. Si no fuera por esta pequeña tía, no habría tenido una pelea con Vegeta. Y aún tiene miedos persistentes. Afortunadamente, este Vegeta fue reprimido por el poder del tiempo y el espacio. De lo contrario, los dos ya estarían tendidos en la llanura. Bueno, es muy fuerte, pero es irrazonable. 9 Eso es lo que es, comillas. ¿Entonces lo conoces? Preguntó Nami con curiosidad.
En realidad, no lo conozco, solo lo conozco a él y los nombres de su familia. Y pensó un momento y luego dijo, comillas, es famoso, debería serlo, debería ser más famoso que tú, es el recuerdo de una generación. 5 Bueno, ¿de qué estás hablando? Es extraño. Nami estaba muy desconcertada. Es una larga historia, primero busquemos la cueva. Y estaba un poco resentido. Vegeta es muy famoso, pero es muy difícil de explicar. Así que mejor no decir mucho. Así que dieron varias vueltas por la cordillera, pero no encontraron una cueva adecuada. Algunas cuevas son demasiado altas o demasiado estrechas. Deambularon durante más de media hora, pero no encontraron ninguna. Justo cuando y Nami estaban un poco preocupados, algo les golpeó los pies. Un fuerte golpe, pesado y nítido. Comillas, ¿quién está tan alto en el cielo? O una botella de vino. Y estaba a punto de regañar a la calle cuando de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Estaban en medio de una cordillera, y solo había una nube oscura encima. No hay edificios altos. Comillas, ¿qué está haciendo? Comillas, esto, es granizo. Nami se acercó rápidamente y pateó los escombros esparcidos. Descubrió que lo que parecía ser un granizo del tamaño del puño de un hombre adulto se había estrellado. Increíble, comillas, y también se quedó atónito. Pensó que era una parábola de gran altitud. De ninguna manera, y odiaba mucho este tipo de cosas antes de cruzar. Y realmente no sabía quién podría hacer algo tan inconcebible para justificarlo. ¿Cuál es la diferencia entre seguir a una máquina para matar? Este tipo de resentimiento también ha estado rondando en el corazón de y durante mucho tiempo. Incluso después de cruzar, no lo ha olvidado. Pero está profundamente grabado en sus huesos. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 344 Asustado. Y odia a la gente que lanza cosas desde gran altura. Y recordó que la primera vez que tuvo contacto con algo así fue en la primaria. En ese entonces, la familia también se mudó al edificio. De hecho, es mucho más cómodo que un bungalow. Y también estaba muy feliz. Pero por alguna razón, y siempre sintió que este lugar era un poco peligroso. Pero el joven y no podía saber qué le pasaba. Y no sabía qué le preocupaba hasta que un día, un joven con los ojos rojos abrió la puerta. Resultó que su padre bajaba las escaleras y alguien tiró una botella de vino. La botella de cerveza, limpiando la cabeza de su padre, se estrelló justo frente a él. La botella de cerveza se abrió directamente, asustando al viejo maestro 210. Y si fuera golpeado esta vez, las consecuencias serían aún más inimaginables. Entonces, este joven, sin importar si eran 3, 7 o 21, fue de puerta en puerta para hacer preguntas. En ese momento, el padre de y no bebía alcohol, por lo que fácilmente descartó la sospecha. Y escuchó las palabras de sus padres y del joven, y este salió en busca de alguien con intenciones asesinas. En ese momento, a y no le importó la mirada furiosa del joven. Después de todo, su padre casi fue asesinado. ¿Cuál es la diferencia entre esto y ser asesinado intencionalmente? BCCD, por lo tanto, la impresión que y tiene sobre este asunto es muy profunda. Y también comprende plenamente el concepto de parábola de gran altitud. Años después, vi una noticia de que varios niños osos, o diablillos, jugaban con ladrillos en el 6º piso. Luego mataron al azar a un joven que pasaba. Tenía 27 años, poco después de casarse, y el niño solo tenía 1 año. Había un anciano y un joven, y en el medio, una esposa que no trabajaba. Cuando y vio la noticia, tembló de ira. Aunque debe haber una compensación. Pero ¿cuánto vale una vida humana? ¿Cómo medirlo? ¿Cuánta pérdida supone esta reacción en cadena? Es más, ¿cuánto se puede perder? Desde entonces, y odió profundamente este tipo de cosas. Si no hubiera sido por los años previos a su ausencia, cuando finalmente se aplicaron severos castigos, y habría querido acabar con ellos él mismo. Y sentía un profundo odio por este tipo de cosas. Sin embargo, y estaba obviamente un poco mareado. ¿Cómo es posible que en este lugar se haya caído una botella de vino? Los dos lo observaron y descubrieron que era un granizo enorme. Así que y también arrastró a Nami y echó a correr. En cualquier caso, era necesario encontrar una cueva donde vivir. Y poco después de que los dos empezaran a correr, el granizo cayó uno tras otro. Crack,
Crack, aunque la frecuencia no era alta, la densidad tampoco. Pero también era realmente aterrador. Varias veces, el granizo cayó sobre los pies de ambos. La última vez, estuvo a solo unos centímetros de Nami hombros. Entonces, los dos también están muy nerviosos. De esta manera, y tiró de Nami y corrió otro medio kilómetro, y finalmente encontró una cueva adecuada. Y, sin importar el 3721, tiró de Nami y entró directamente. La máxima prioridad es esconderse rápidamente. Mirando el significado ahora, cuando el granizo se haga más grande, los dos definitivamente no podrán sobrevivir. Esta cosa, incluso si se lanza desde la altura del segundo piso, la gente no puede soportarlo. Además, bajó de las nubes. Punto. Capítulo 345. Aturdido y no mucho después de que y Nami entraran, el granizo se volvió denso afuera. Parecía que eran las 12 de la noche en la víspera de Año Nuevo. De repente, se escuchó el sonido del granizo cayendo del cielo y estrellándose contra el suelo. Además, la densidad de los granizos es un poco asombrosa. Unos 5 minutos después, la entrada de esta cueva fue bloqueada por fragmentos de granizo. Los granizos que están escritos ahora no son del tamaño del puño de un adulto en absoluto, es del tamaño de una sandía, aunque se dice que se romperá cuando toque el suelo, pero esos fragmentos no se derretirán rápidamente. Entonces, comencemos a acumular. Al final, incluso la entrada del agujero quedó bloqueada. Esto también dejó atónitos a y Nami. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a semejante tormenta de granizo? Quizás, en el primer mundo pirata, aún pudiera hacerlo. Pero el problema es que, ahora que y está aquí, debido a la supresión del poder del tiempo y el espacio, es imposible resistirlo. Por lo tanto, y comprende que si aún quedan personas en las llanuras, seguramente morirán. Eso es una limpieza total para este juego de supervivencia. Si aún quedara en la llanura anterior, ya fuera un simple refugio o una casa de hielo y nieve, no podría resistir semejante tormenta. Ni siquiera una casa decente de calidad media podría soportarlo. Y la astuta Nami, por supuesto, también pensó en esto. Así que no es que no pueda evitar respirar el aire frío una y otra vez. Parece que este juego de supervivencia es mucho más siniestro de lo que imaginaba. Si permanece en la llanura anterior, es imposible sobrevivir. Esto es absolutamente imposible. ¿Qué hacer? Al mismo tiempo que Nami tenía miedo, y, por supuesto, también tenía mucho miedo. De esta manera, la granizada finalmente cesó después de 2 horas de azotar el lugar. Y Wonderful observaron el agujero completamente congelado con una sonrisa irónica. Parece que hay que esperar a que se derrita. O puedes excavar un poco tú mismo con piedras. Siendo honesto, y nunca había visto granizo de esta magnitud. Sin mencionar que nunca había presenciado una batalla así, ni siquiera en el primer y segundo mundo pirata, antes de cruzar, por Flores. Esto da mucho miedo. De hecho, cuando y estuvo en los 2 mundos piratas, parecía que nunca se había topado con granizo. Si se tratara de granizo, todo fue antes de que y pasara. En ese momento, el granizo más grande que y había visto era del tamaño de una pastilla. En cuanto al granizo del tamaño de un huevo, nunca lo había visto antes. Esto es básicamente unas fotos que vi en internet o algo así. Y recordó que la tormenta de granizo más grande que había visto en internet antes de cruzar probablemente era la naranja. En cuanto al granizo del tamaño de una sandía aquí antes, nunca se había visto ni oído hablar de él. Aunque se dice que a muchas personas en ese mundo les gusta inventar historias y presumir por diversión. El problema, sin embargo, es que nadie ha visto nunca granizo del tamaño de una sandía. Entonces, en cierto sentido, esta vez y realmente abrió los ojos. Realmente hizo que y se sintiera muy increíble. Esto es mucho más grande que el granizo que y encontró antes. Punto. El capítulo 355 es inolvidable. Pero, por supuesto, y no sintió tanta urgencia como cuando se topó con el granizo. De hecho, cuando y Nami se escondieron en la cueva, ya había reflexionado. Y recordó que, antes de cruzar la calle, su primer coche era un coche nacional de más de 100.000 yuanes. Aunque es un medio de transporte, es imposible que otros lo vean al salir, pero a y le encanta. Cuida mucho de este coche. Así que lo que más temía y era el granizo. De ninguna manera, la abrumadora granizada de hace un momento le impedía recordar los recuerdos de aquella época.
Aunque los eventos anteriores al viaje en el tiempo, Y olvidó mucho. Y muchas cosas, aunque las recuerde, no quiero recordarlas. Pero el problema es que Y recuerda este asunto con demasiada claridad. El barrio donde vivía en aquel entonces era un barrio antiguo. No existían garajes subterráneos. Aunque se decía que había uno en esta comunidad, el problema era que solo lo traían las casas grandes de la parte trasera. La casa de Y no era muy grande, así que, naturalmente, no tenía garaje. En aquel entonces, alquilar un garaje al año costaba unos 100 yuanes al mes. Y no se resistía, el problema era que había muy pocos garajes en la comunidad. Y quienes vivían en buenas casas no tenían suficientes. Y conocía a una persona, un Q7, un X5 y un Porsche en casa. Y luego solo había un garaje, y luego el tipo estaba un poco preocupado porque el garaje no cabía. Entonces, incluso si Y quisiera alquilar un garaje, no podría hacerlo. Entonces solo puede dejar su auto afuera a regañadientes. Aunque se dice que otras personas tienen cientos de miles, o incluso millones de automóviles, muchos de ellos están colocados afuera, y el viento y la lluvia no se sienten angustiados. Pero Y se sintió angustiado. Después de todo, comprar este auto realmente no es fácil. Y lo del viento y la lluvia está bien. El único pedido más importante de Y en ese momento eran las dos. Primero, unos niños osos. Segundo, el problema del granizo. En ese momento, Y buscaba en internet qué se podía hacer. La conclusión final fue comprar algo como un cobertizo, algo así como una tienda de campaña, y colocarlo justo al lado del coche. Pero el problema es que en esa comunidad no hay plazas de aparcamiento fijas. Hay muchas plazas de aparcamiento, pero quien quiera aparcar puede hacerlo donde quiera. No existe la regla de qué plaza de aparcamiento es de quién. Aunque se dice que hay gente que ocupa este tipo de plazas de aparcamiento en este mundo. Pero ¿cómo pudo Y tener el descaro de hacer algo tan descarado? Así que este garaje para tiendas de campaña no funcionará. Y dio la casualidad de que el entorno natural de la ciudad donde se encontraba Y era bueno. El granizo es muy poco frecuente. Así que, aunque Y estaba un poco preocupado y no encontraba la manera de proteger su coche, no se sentía demasiado ansioso. Pero un día, Y tenía mucha prisa. Ese fue el tercer mes. Y había traído el coche, y era la época de su amor. En ese momento, Y estaba viendo las noticias y podría caer granizo a las 2:30 de la madrugada. Así que Y se puso nervioso. Y había visto antes vídeos y fotos de coches destrozados por granizos. Claro, yo también estaba preocupado de que mi coche se pusiera así. Así que Y no durmió en toda la noche de ese día. Entonces saca tu edredón y tenlo a mano. Y pensó, si hay granizo. Saldrá corriendo lo antes posible. Punto. Capítulo 356, ¡qué sorpresa! Entonces, simplemente cubra el auto con una colcha. Aunque Y también lo pensó, simplemente cubra la colcha y duerma tranquilo. Pero el problema es que es una colcha nueva. Y, un maniático de la limpieza, no quería pasar la noche a la intemperie. Después de todo, este granizo podría no caer. Todos conocen el pronóstico del tiempo. Al mismo tiempo, los vecinos lo vieron a la mañana siguiente y no se rieron a carcajadas. Así que Y persistió toda la noche con los ojos rojos. Este incidente dejó una profunda impresión en Y. Fue algo inolvidable antes del viaje en el tiempo. Así que Y no pudo evitar pensar en el pasado cuando cayó una gran tormenta. Oye, ¿en qué estás pensando? Nami no pudo evitar sentir mucha curiosidad al ver a Y atónito y sonreír de vez en cuando. Ah, no pensé en nada, solo, justo cuando Y intentaba encontrar una manera de evadir la conversación, ocurrió un cambio repentino. Un agujero se abrió de repente en la pared de hielo, bloqueando la entrada. Es un dibujo que parece dibujado con un compás, y luego se vuelve completamente negro. ¿Sabes? Estos granizos son translúcidos para la pared opuesta. Ni siquiera blancos. Como resultado, un agujero negro puro de aproximadamente 1 metro de diámetro se abrió de repente. Entonces, Y Nami se quedaron atónitos. No entendían qué estaba pasando. Y justo cuando los dos estaban atónitos, un cuerpo regordete emergió del agujero negro. Vi que, aunque este hombre era gordo, también era muy fuerte. Vestía un suéter amarillo y pantalones negros, tenía el pelo corto y una nariz grande, lo que le daba un aspecto un poco raro.
En ese momento, y también se sorprendió muchísimo. Esta persona me resulta muy familiar. Aunque se dice que nunca conocí a esta persona, pero no tardes en conocerla. Es tan familiar que no podría ser más familiar. Y después de que esta persona salió, uno cayó al suelo al no mantenerse firme. Entonces, con un golpe de su mano, tocó el borde del agujero negro. Entonces, algo parecido a un aro de hula hula cayó. El agujero negro también desapareció al instante. Comillas tigre gordo y también estaba completamente estúpido en ese momento. En cuanto a ese objeto parecido a un aro de hula hula, y también lo conoce muy bien. Este es el accesorio de Doraemon. Por ejemplo, colócalo en una pared y luego puedes cambiar el agujero y perforarlo directamente. ¿Qué demonios es? Conocí a Nami en este mundo, y luego a Vegeta. Después de eso, ¿conoció al tigre gordo en el universo de Nobita? Y también estaba atónito. Y este tigre gordo, cuando vio a alguien en la entrada del agujero, la primera reacción de 223 fue retirarse. Naye se cayó accidentalmente. Estaba un poco abrumado en ese momento, pero y gritó su nombre inesperadamente. Comillas a, eso. ¿Quién eres? Comillas, ¿qué más queremos preguntarte? Preguntó Nami con cautela. Aunque la persona frente a él es solo un niño de medio año, su apariencia es realmente increíble. Así que Nami también está un poco cansado. Fat Tiger, ¿de verdad eres tú? Preguntó y con la mirada perdida. Ahora, y está casi seguro de lo que les pasó a los participantes de este juego de supervivencia. Parece que todas estas personas provienen de mundos bidimensionales diferentes. Punto. El capítulo 357 es un poco extraño. Aunque es un viajero, al fin y al cabo proviene del primer mundo pirata. Y esta Nami, por supuesto, es nativa del serio mundo pirata, navegante de la tripulación del sombrero de paja. En cuanto a Vegeta, por supuesto, es el mundo de Dragon Ball. En cuanto a este tigre gordo, y está particularmente familiarizado con él. Después de todo, y había leído al menos 180 veces la serie de dibujos animados de Doraemon en ese momento. Esto realmente lo sorprendió mucho. Realmente no sé de qué se trata todo esto. Se siente un poco extraño. ¿Es esto un escape de supervivencia de un personaje de cómic? Aunque y no quiere admitirlo, por el momento, la conclusión parece ser así. ¿Cómo podría y admitir que Fatu estaba equivocado? Esta persona está en el universo de Nobita, y en esa historia, es básicamente buena y mala. Básicamente, siempre intimida al gran oso, e incluso Shizuka asusta su temperamento cuando se enoja. Pero ocasionalmente, habrá momentos en los que sea muy poderoso. Y recuerda con claridad que antes de cruzar, disfrutaba mucho leyendo esta colección de cómics. En cierto sentido, se parecía aún más a Dragon Ball. Porque esta serie de dibujos animados del gato robot parece encajar mejor con quien alberga sentimientos románticos. Si y no recordaba mal, en aquel entonces el manga costaba 2 yuanes y 5 ejemplares. Hay unas 10 historias en total. En aquel entonces, la situación familiar era precaria, por lo que era imposible descargar de una sola vez la colección completa de 43 libros. A menos que hubiera una familia minera, la cosa cambiaba. Normalmente, y tarda 2 semanas, o incluso un mes, en poder comprar uno nuevo. Así que, simplemente mira los anteriores indefinidamente. En ese caso, ¿cómo podría y desconocer la misión? El solo hecho de ver al tigre gordo aquí es demasiado inesperado para y. Comillas, es mi tigre gordo. ¿Quién eres? Comillas, el tigre gordo frunció el ceño y miró a y. Te no mires a. Y fue quien derrotó a Kaido. Pero ante la sombra de la infancia, seguía temblando. Después de todo, el protagonista de Doraemon en aquella época era Nobita, el acosado. Y cuando leí los cómics de entonces, ¿no era la bolsa de oso? Olvídalo, no me conoces, mejor no hablemos de esto. ¿Cómo llegaste aquí? Comillas, entonces no sabes por qué viniste aquí. No mires la edad de Fat Tiger, pero todavía es un niño rey en un círculo pequeño, y ya parece un hombre grande. La charla aún puede seguir el ritmo. Sí, no lo sé, bueno, lo pienso, le pedí prestado este objeto a Doraemon en aquel momento y planeé salir corriendo de casa a jugar 35 comillas y entonces. Entonces no esperaba salir del agujero antes, para siempre, no fuera del hospital, sino venir aquí. El Fat Tiger apretó los dientes y dijo, así es. Y también estaba atónito.
Parece que no hay mucha diferencia entre sus hechos y sus conjeturas. Esto no quiere decir que a Y le gusten las teorías de conspiración, pero este asunto fue originalmente una conspiración. No sé quién es el maestro, en resumen, a través de varios canales, muchos personajes de dibujos animados han sido arrojados a este mundo. Punto. Capítulo 358. ¿Lo conoces? Parece estar planeando una gran aventura de supervivencia para personajes de cómics. Y la capacidad de este tigre gordo para sobrevivir hasta ahora debe haber sido con la ayuda de los accesorios de Doraemon. Entonces, si ese es el caso, ¿está Doraemon aquí? Pensando en esto, el corazón de Y no pudo evitar calentarse. Después de todo, sería mejor si pudieran encontrarlo. No solo se pueden realizar los ideales de la infancia de Y, sino que los artículos útiles en su bolsillo también pueden ser de gran ayuda ahora. Aunque se dice que no es un mundo bidimensional de sangre caliente. Solo algunas historias de estudiantes. Pero esos accesorios futuros, sin mencionar en el mundo de los piratas, incluso en el mundo de Gao o Dragon Ball, son de gran utilidad. 223. Sin embargo, una existencia tan parecida a un insecto no debería ser llevada a este lugar por la gente detrás de escena, ¿verdad? Comillas. ¿Lo conoces? Nami se veía increíble. Bueno, no hablemos de cognición, sino de saber, dijo Y sin comprometerse. Comillas. ¿Cómo es que conoces a todo el mundo ahora? Nami está realmente confundida. Es una coincidencia. Y no quería mentirle a Nami, pero ¿qué más podía decir? ¿Quieres decir que eres un viajero y que conoces a esos personajes bidimensionales? Es algo que realmente no se puede decir. Tigre gordo, ¿qué opinas de este lugar? Y pensó un rato y luego preguntó. Sí, chico, ¿qué opinas? Nami también preguntó con indiferencia. Comillas. Diablillo. ¿Crees que menosprecias a mi tigre gordo? Dicho esto, Tigre Gordo tomó el círculo, lo pegó al agujero y se metió en él. Antes de que Y pudiera detenerlo, la entrada del agujero desapareció. ¡Qué niño tan testarudo! Nami también se quedó atónita. Así es como debe ser el rey de los niños. Y no sabía qué decir. Comillas. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Cuál es el problema? Y empezó a hacerse el tonto. Comillas. ¿Cómo puedo sentir que pareces conocer a todos los que conoces? 35 comillas. Esto, claro que es una coincidencia. ¿No lo acabas de decir, BCCD? Entonces esto también. No hables demasiado, vamos a romper el hielo, salgamos a hablarlo. Quién sabe qué problemas surgirán en este lugar fantasma, y estar atrapado aquí no es la solución, dijo Y, con expresión seria. Pero esto. Bueno, Nami admitió que lo que dijo Y tenía sentido. La situación actual es bastante extraña. Si ese es el caso, no hay nada de malo en salir de esta cueva primero. Ahora que Nami también puede explicarlo, ¿qué está pasando en este lugar? Apenas hay posibilidad de respirar. Es como empujar a un pato, dejando que la gente entre en escena uno por uno. Y si no puedes seguir el ritmo, lo siento, definitivamente se acabará. Así que Nami no se atrevió a demorarse y comenzó directamente a romper el hielo con Y. Pero con la grava en este agujero, es más fácil decirlo que hacerlo. Así que Y Nami cavaron durante más de una hora, y el plato apenas estaba desenterrado. ¿Y cuándo? Sal a ver, el exterior es realmente espectacular. Las montañas, hasta donde alcanza la vista, están cubiertas de hielo. En ese momento, el sol también salió alto, y por un instante, toda la cordillera pareció cubrirse con una capa de diamantes. Luce deslumbrante. Nami también parecía un poco loca. Primero quédate aturdido, luego sal a hablar, dijo Y con voz grave. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.